Pues hoy el tema que yo tengo para compartir con ustedes se llama la realeza del infierno. La realeza del infierno. Entonces vamos a compartir este tema y pues entremos. Fíjese que hablando de las monarquías, de las casas reales, sobre todo en Europa, porque ahí se maneja esta forma de gobierno, aparte de tener un gobierno político, pues tienen un gobierno a través de monarquía, de monarquías, pues donde hay familias reales que están compuestas por reyes, por reinas, por príncipes, que de alguna manera pues van configurando todo lo que son las monarquías. Por ejemplo, hablamos de España, donde el rey Felipe VI, pues es el rey de España, de la Casa de Borbón. Bueno, aquí habla de 5 miembros en esta infografía. El rey Felipe de Bélgica, de la Casa de Sajonia, Caburgo y Gotha, 6 miembros. La reina Isabel, bueno, este ya es un dato atrasado porque ya murió, de la Casa de Windsor, 13 miembros. El rey Harald V de Noruega, etcétera, etcétera. Pues son distintas casas, distintos reyes de distintos pues países, por ejemplo, el rey Carlos XVI de Suecia, la reina Margarita II de Dinamarca, el rey Guillermo Alejandro de Países Vascos, perdón, Países Bajos, el gran duque Enrique de Luxemburgo, eh, el príncipe Juan Adán II de Liechtenstein, el príncipe segundo de Mónaco. Pues bueno, son básicamente pues la gran mayoría de las casas reales de, sobre todo de Europa, que es donde todavía está manejándose mucho lo que es el tema de las monarquías. Y bueno, aquí está esta otra información donde usted ve pues a estas realezas que pues obviamente son muy antiguas, son ya tienen siglos gobernando, siglos reinando en España, en Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Mónaco, Inglaterra, Suecia, Países Bajos, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya son monarquías muy antiguas porque pues obviamente se van heredando de padres a hijos y a los subsecuentes, herederos o sucesores. Entonces, bueno, estas son las monarquías de las casas europeas. Ujú. Y bueno, aquí pues ya esta es un poco una foto más actual, donde usted puede ver aquí en su momento la reina Isabel II, que era la más emblemática de todas, fue en su momento la más emblemática, tiene muy poco que acaba de morir, aquí con uno de sus hijos y su nuera, pues en las distintas celebraciones que manejan estas casas monárquicas. Ahora, cuando hablamos de estas monarquías, eh, pues también tienen de alguna manera su organización. ¿Qué quiero decir? Pues estamos hablando de reyes, que es el primer escalafón, donde están los reyes, están las reinas, las consortes y están los príncipes, que son los hijos del rey. Y por debajo de este escalafón, que vamos a decir que es el máximo, pues están los duques, después continúan los marqueses, los condes, los vizcondes, los varones. Entonces, pues también hay todo un organigrama
en cuanto a niveles, jerarquías, poderes, que aquí se ve, y dependiendo si es un rey, si es un duque, si es un vizconde, si es un varón, pues también van cambiando sus coronas. Ujú. Por ejemplo, aquí esta es otra información donde aquí se ve claramente. eh, Aquí vemos, por ejemplo, los reyes, corona de rey, la corona de reina o princesa, y aquí están los hijos, los príncipes, duques, marqueses, condes, vizcondes, varones, etcétera, etcétera. Entonces, también dependiendo el rango, pues son también las coronas, que tienen ciertas características, algunas son abiertas, otras son tapadas, etcétera, etcétera. Bueno, entrar en el detalle de qué diferencia hay entre un duque, una marqués, un conde, un vizconde, bueno, pues no, no es ahorita el tema. Al final, quédese con que pues el rango más alto pues son los reyes, reinas y príncipes, y de ahí hacia abajo pues vienen los duques, marqueses, condes, vizcondes, varones, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, pues bueno, esto es lo que de alguna manera conforma las casas reales y que pues tienen un poder enorme dentro de lo que es las decisiones de gobierno, porque aparte estas casas reales, las distintas casas reales que usted ve aquí, como son monarquías muy antiguas, de siglos y siglos de tradición, donde se han ido heredando a las distintas generaciones, pues obviamente han acumulado un poder inmenso, son dueños de grandes compañías, de grandes transnacionales, aunque ellos, bueno, obviamente eso no, normalmente no se da a conocer a público, pero estos son dueños de grandes emporios económicos, eh, tienen influencia en un montón de compañías a nivel mundial y ahí están investidos. Obviamente ellos como casas reales o como realeza, pues de alguna manera usan sus prestanombres, sus testaferros, para que sean otros los que den la cara, pero detrás de todo estas monarquías, pues hay un montón de compañías transnacionales, farmacéuticas, militares, alimenticias, científicas, y pues de alguna manera ellos son los que están detrás de y ponen por delante pues a sus prestanombres. Entonces, y obviamente pues es un poder que han ido acumulando pues a través de siglos. Entonces, imagínense lo que no tienen estas casas. Bueno, pero ¿qué tengo qué quiero yo hoy compartir con esto? Déjeme dar un pequeño brinco para que poderlo introducir en lo que yo hoy quiero compartir. Déjeme dar una pausa y vamos a otro tema. Y después lo vamos a ligar. Eh, en la Edad Media hay un famoso libro que, bueno, algunos dicen que fue escrito por Salomón, porque se menciona mucho dentro de los círculos esotéricos, los círculos místicos, de brujería, de hechicería. Pues hay mucho o se menciona mucho acerca de Salomón, de que Salomón tenía la capacidad de invocar demonios y controlarlos. Eh, y ahí hay pues muchas leyendas acerca de cómo obtuvo ese poder. Se dice que fue un ángel de alto rango el que le dio un anillo que se conoce como el anillo de Salomón, y que a través de ese anillo, pues él tenía el poder de controlar a los demonios y mandarlos a llamar y usarlos a su servicio. También se menciona que, por ejemplo, cuando él levantó el templo que Dios le ordenó, pues él puso a trabajar a demonios
a espíritus inmundos para que le ayudaran a levantar el templo. Y es más, esta información es interesante porque la encontré en páginas hebreas, ¿eh? O sea, no crea que lo encontré en páginas, eh, ¿cómo decirle? No judías, lo encontré en páginas judías. Por ejemplo, encontré ahí en la página de un enlace judío, aquí en una página web en México, donde se narra pues todas estas habilidades que tenía Salomón de poder invocar demonios, de poder controlarlos, manipularlos y ponerlos a trabajar a su servicio. Y supuestamente, pues con el beneplácito en un principio de Dios. Entonces, eh, y bueno, y algunos dicen que porque él escribió algunos libros con respecto de este asunto, uno que se llama La llave de Salomón o el Testamento de Salomón, otro que que se llama el Ars Goetia, donde pues ahí se narra cómo poder controlar y cuáles son los hechizos o los conjuros para controlar estos demonios. Y en específico, hablando de este Ars Goetia, se habla de 72 demonios que estaban bajo el control de este Salomón. Pero cuando yo le hablo de 72 demonios, no le hablo de 72 demonios, ¿cómo se llama? De bajo rango. No. Le hablo de 72 demonios de alto nivel, que a su vez, cada demonio controlaba legiones, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 30,000 demonios. Entonces, desde el punto de vista de ellos, pues estos eran 72 principales, jefes, cabezas, que a su vez tenían pues grandes legiones a su favor. Entonces quiere decir que si lo vemos desde ese punto de vista, pues tenía ahora sí que una gran parte del infierno al servicio de Salomón. Obviamente desde el punto de vista de ellos, de esta gente. Lo que sí la Biblia dice, pues que al final Salomón era un hombre muy sabio, muy inteligente, y sí deja ver aspectos muy, ¿cómo decirle? Pues muy curiosos, muy negativos en cuanto a lo que es la figura de Salomón. Por ahí hemos hablado en su momento, recibía 666 talentos de oro anuales. Es interesante, su trono como cabecera tenía una cabeza de buey, eso mismo lo dice la Biblia. De las tres cosas que no tenían que hacer los reyes, pues era no mucho dinero, no muchas mujeres, este, no muchos caballos, y son tres cosas que pues él rompió porque tuvo muchos dineros, muchas mujeres, muchos caballos, etcétera, etcétera. Entonces, y luego cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, pues ahí deja ver un hombre muy deprimido, hastiado de la vida, que probó de todo y nada le satisfacía. Eh, Dice que probó de los amores de los hombres, así dice literalmente el versículo, y yo probé de los amores de los hombres. Entonces, pues bueno, ahí se deja ver en el libro de Eclesiastés, pues unas características nada gratas en cuanto a un rey de buen comportamiento. Eso es lo que dice la Biblia. Ya desde el punto de vista esotérico de otros grupos, pues bueno, ya le atribuyen otras características que la Biblia no avala. Ajá. Bueno, la Biblia no dice. También se menciona que él hizo el templo de Salomón, mandó a traer a Irán, le pidió ayuda al rey de Irán de Tiro, y es interesante que le haya pedido ayuda al rey de Tiro, porque en la Biblia el Tiro o el rey de Tiro es una figura de Lucero, de Satanás, del querubín protector, y este rey de Tiro mandó a un arquitecto, constructor, perito que se llamaba también Irán, para que le levantara el templo. Y es interesante porque cómo puede mandar a levantar, a pedir un arquitecto, perito, constructor en todas las artes de hierro, oro, plata, madera, bronce, tela, ¿por qué lo manda a traer de Tiro? ¿Mm? Digo que no había gente capaz en Israel, en Jerusalén.
en el pueblo de Dios, que tuvieron que traer a un experto de otro lado. Ujú. Cuando se hizo el tabernáculo, pues ahí Dios depositó de su gracia en un hombre para que se hiciera todo lo del tabernáculo. Entonces, qué necesidad hay de parte de Salomón de traer a un Irán, uno que era de Tiro, que por cierto, su papá era de Tiro y su mamá era de la tribu de Dan? Hablando de este Irán que vino, que según ya después se menciona que este Irán fue el fundador o el que sentó las bases de lo que es la masonería, Irán. Ajá. Y cuyos padres, pues era uno de Tiro y uno de la tribu, una mujer de la tribu de Dan. Interesante, porque de la tribu de Dan dicen algunos que de ahí va a salir el anticristo, y cuando usted lee las tribus que aparecen en Apocalipsis, no se menciona la tribu de Dan, se mencionan todas las demás tribus, pero dentro de las que aparecen en el libro de Apocalipsis no aparece la tribu de Dan. Y de ahí se dice que si Dinamarca significa la marca de Dan y que de ahí va a venir el anticristo. Bueno, entonces pues hay así como que información que no dejan muy bien parado a Salomón, ¿no? Pero bueno, esta es otra. Entonces dice que él tenía la capacidad de controlar demonios, uh-huh, de manipularlos a 72 principales. Dice aquí, Ars Goetia en latín, probablemente el arte de la brujería, a menudo llamado simplemente Goesia. Es la primera sección del Grimorio del siglo XVII. El Grimorio, pues, eran los libros o los libros especiales donde se tenía ese conocimiento oculto, místico, demoníaco. Es un Grimorio. Dice, es la primera sección del Grimorio, que por cierto viene de la palabra gramática. El Grimorio del siglo XVII, que se llamaba Lemegetón Clavícula Salomonis, o la llave menor de Salomón. Y aquí dice, el texto contiene las descripciones de los 72 demonios principales que el rey Salomón dijo haber invocado y confinado en un recipiente de bronce sellado por símbolos mágicos, obligándolos a trabajar para él. Otorga las instrucciones para construir un recipiente semejante de bronce y utilizar las fórmulas mágicas apropiadas para llamar a esos demonios. La operación es compleja y detallista y se cree que hace referencia a los conjuros hechos por el mago. Difiere de otros textos góticos en que las entidades convocadas deberán de ser forzadas a obedecer antes de pedir favores. Pero bueno, según de lo que yo estaba leyendo, pues con el anillo que un ángel le dio, pues con ese anillo él imprimía o sellaba al demonio, y el demonio pues ya no le quedaba otro remedio más que obedecer y sujetarse a lo que dijera Salomón. El Ars Gotia, así, y aquí viene lo interesante, y tiene que ver con lo que platiqué al principio acerca de los rangos de la nobleza, en este caso de las monarquías europeas. ¿Por qué? Dice aquí, el Ars Gotia asigna un grado y un título de nobleza a cada miembro de la jerarquía infernal y da a los demonios sellos a los que tienen que pagar lealtad. La jerarquía ascendente o descendente de los nombres de los demonios publicados en el texto varían según la edición, porque de esto pues se han hecho varias ediciones, le han metido mano a este libro, han quitado cosas, han añadido cosas. Obviamente, como dicen los autores, esto pues en realidad no lo escribió Salomón, pero bueno, se lo atribuyen a Salomón, se lo atribuyen, pero en realidad esto no fue escrito a Salomón, porque esto fue escrito por el siglo 4 o 5 después de Cristo. Bueno, de lo que estaba leyendo. Dice, la jerarquía ascendente o descendente de los nombres de los demonios publicados en el texto varían según la edición. Algunas de ellas son estanografía de Tritemius, de alrededor del 1500, del año 1500. La pseudomonarquía Daimonium de John Weyer o ediciones posteriores como de Prestigis Daimonium de 1563. Bueno, perdón mi pronunciación de latín, no domino el latín. Y bueno, pues aquí está este libro, que este libro dentro del ambiente esotérico, místico,
de hechizos, de brujerías, demoníaco, pues es un libro de los más cotizados. El Ars Goetia. Ujú. Aquí está. Entonces, que pues normalmente pues se pudiera traducir probablemente el arte de la brujería. Obviamente para controlar a los demonios y ponerlos a su servicio. Y le digo, y usted puede encontrar información de distintos libros de ahí en internet, pues que Dios los puso hasta para levantar el templo. Bueno, y aquí aparecen los 72 demonios. ¿Mm? Aquí están los 72 demonios. ¿Ah? Obviamente estos ya son dibujos ya hechos posteriormente. Ujú. Y bueno, este es uno de tantos. Y tienen títulos nobiliarios. Por ejemplo, aquí está el presidente Buer, el rey Paimón, el duque Barbatos, el marqués Ahamón, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, tienen rangos o tienen cargos de realeza. Unos son reyes, otros son príncipes, otros son duques, otros son presidentes, otros son marqueses, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante porque esta jerarquía demoníaca, pues es una jerarquía de acuerdo a las jerarquías que vimos acá de reyes, duques, marqueses, condes, vizcondes, varones, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, tienen títulos de nobleza. Muy bien el título, yo le pude haber puesto la nobleza del infierno, aunque suena muy contradictorio, ¿no? Porque cuando hablamos de nobleza, la palabra nobleza tiene que ver con algo, pues, como dicen, noble, honesto, sencillo, etcétera, etcétera. Y bueno, pero pues aquí les atribuyen títulos de nobleza. Y entonces aquí pues están simplemente algunos ejemplos de estas entidades demoníacas. Y usted puede, y lo interesante que pues según el libro se describen las características de estos 72 demonios. Y le digo, cada uno de estos demonios controla pues, sus legiones, sus 5,000, 20,000, 30,000 demonios aparte, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, pues son demonios de alto poder. Y aparte, estos demonios, de acuerdo al libro, tienen sus sellos propios. Ujú. Estos demonios, pues tienen sus sellos propios. Ujú. Aquí usted los ve a la izquierda, empezamos en el 1 y llegamos aquí hasta el 72. Entonces, son 72 sellos que representan a cada demonio o a ese grupo de demonios que está liderado por este principal demonio. Y es interesante porque, pues de alguna manera, pues esto es algo muy a semejanza de las escudos o sellos de las casas reales, que está aquí a la derecha, ¿no? Entonces, que es interesante cómo se van de alguna manera habiendo estas similitudes entre lo que es los sellos demoníacos y los sellos o escudos de las casas reales. ¿Mm? Bueno, pues así está el libro. Y le digo que este libro, pues es de los más comentados y famosos dentro de lo que es el mundo místico, esotérico, satánico. Es uno de los libros pilares, porque pues aquí se narra cómo controlar a los demonios y qué se tiene que hacer para mandarlos a llamar y traer y tenerlos bajo control. Bueno, y bueno, aquí ya si lo quiere ver un poquito más en grande, pues aquí están distintos nombres: Malfas, Neverius, Focalor, Anoras, Astarot, Belefor, Belcebú, Leviatán, bla, 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 bla. Y pues ahí están sus sellos. Bueno, todo esto, todo esto se narra en el libro. O en la primera parte del libro, que es el Ars Goetia. Que por cierto, este grimorio está compuesto en tres partes. Hay otros dos libros. Ok, y bueno, ya si usted quiere ver aquí los 72, pues aquí está.
rey Baal, duque Agares, príncipe Basago, marqués Samigina, presidente Barbas, duque Balefar, marqués Amón, duque Barbatos, rey Paimón, presidente Buer, príncipe Citri, rey Belet, marqués Leraje, duque Elijos, etcétera, etcétera, etcétera. Rey Balán, duque Alocer, presidente Camío, eh, marqués de Carabia. Bueno, olvídense. Obviamente no nos vamos a meter a estudiar ni ver nada. Esto simplemente yo le estoy dando el ejemplo, ¿no? Cómo tienen rangos nobiliarios. Ahora, lo que sí es interesante, que de estos 72 rangos nobiliarios infernales, el que más nombres tiene es el de duque. Yo me puse a contar, hice mis cuentitas, y resulta ser que de los duques hay 23 ducados. De los duques hay 23 ducados, o sea que es la mayoría. ¿Y quiénes son los duques? De acuerdo a lo que vimos en este escalafón, pues estos son los que están un escalón abajo de lo que son los reyes y los príncipes. Están los duques y los duques tienen pues sus ducados. Y ya de ahí hacia abajo vienen los marqueses, condes, vizcondes, varones, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí que el mayoritario pues son los duques, 23 duques o ducados. Bueno, ¿y por qué es interesante esto? ¿Por qué es interesante? O sea, ¿qué tiene de curioso? ¿Y qué dice la Biblia de esto? Y fíjese que me encontré en la Biblia algo tremendo, curioso, irónico, muy irónico, porque cuando yo leo eh, Génesis 36, del versículo 1 al 3, hablando de Esaú, dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Acuérdese que Esaú era hermano de Jacob, bueno, que engañó a su padre, perdón, que fue al que le quitaron la primogenitura por el engaño de Jacob, que se fingió ser Esaú. Dice aquí, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Geteo, y Olibama, hija de Ana, hija de Zebeón, Ebeo, y Basemat, hija de Ismael, hermana de Nabayot. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Bueno, y aquí se nos narra cómo empieza la descendencia de Esaú. Y se nos narra que fue a partir de tres mujeres: Adad, Basemat y Olibama. Y me llama mucho, mucho la atención. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno lee las genealogías, al que siempre ponen por delante es al varón. ¿Ah? Es al varón. Pero qué interesante, porque aquí se habla que los descendientes de Saúl es, obviamente a partir de, bueno, hablan de tres hijas de Canaán,
bueno, de la región de Canaán, que es Adá, Basemá y Olivama. Aquí está. Y no se menciona a los varones. Y eso dije, bueno, sí me llama mucho la atención, porque normalmente en la Biblia, bueno, es más, casi yo todas las genealogías que he leído, siempre se pone por delante al varón. Y aquí en este caso no, sino mencionaron por delante a las mujeres. Y ya de ahí, pues ya posteriormente se mencionan los siguientes descendientes. Por ejemplo, de Ada engendra Elifaz, y de Elifaz viene Temán, Omar, Sefo, Gatán, Kenés y Amalek. Luego de Basemat está Ruel, y de Ruel está Natat, Sera, Shamán, Misa, y de Olivama está Jeus, Jalam y Corán, etcétera, etcétera. Pero sí es interesante, muy, muy interesante, que narran la genealogía a partir de las tres esposas de este Esaú. Dato interesante, que obviamente pues dice mucho, porque bríncalo luego a la vista el por qué empezar con la mujer, con las mujeres y no con los varones, como siempre es, y se le da siempre la preponderancia en todas las genealogías a los varones por delante. Bueno, obviamente que con esta lectura las que estarían de plácime serían las feministas o serían la gente de la ideología de género. Uy, encantadísimo con las descendencias de Saúl a partir de estas tres mujeres y no se mencionan a los varones. Bueno, primer punto. Segundo detalle interesante. Dice, y Esaú habitó en el monte de Seir. Y Esaú es Edom. Bueno, Edom es una palabra prima hermana de Adán, Edom, Adán, que implica humanidad, humanos, humanidad. De hecho, significa lo mismo, básicamente lo mismo que Adán, rojizo. O sea, la gente humana que tiene sangre, que pues por su sangre, cuando llora, cuando hace esfuerzo, cuando se fatiga, pues se pone de un tono rojizo porque es por la sangre que lleva adentro. Entonces, básicamente, esta palabra Edom es prima hermana de Adán, que tiene que ver con humanidad. Bueno, dato curioso. Y se nos dice aquí, y Esaú habitó en Seir. Esaú habitó en el monte de Seir. Aquí está. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque cuando aquí está, Seir, aquí lo ve, dice que viene de la 8163, y es interesante porque significa áspero. ¿Mm? Muy similar a lo que él hizo cuando él, cuando él fue engañado por Jacob, porque Jacob se puso una piel de cabra, áspero, velloso. Bueno, son cosas curiosas. Pero fíjense, Seir aquí dice, de 8163 áspero, Seir, montaña en Idumea. Pero cuando yo me voy a 8163, vea lo que dice. Aquí está. Lanudo, macho cabrío, fauno, cabra, macho cabrío, demonio, velloso. Entonces, a donde fue a vivir este Saúl, que por sí él ya era velloso, porque él era la característica que tenía física, él tenía una característica física de que era demasiado velloso, que para poderlo engañar este Jacob, su hermano, a su padre, pues se tuvo que poner una piel de cabra, ajá, y engañar de esa manera y ponerse las vestiduras
Esaú para que oliera a Esaú y sintiera la textura de la piel de Esaú, que por cierto, por eso aquí en Seir es áspero, pero porque viene de macho cabrío, de cabra, de cabrito, de lanudo, de velloso, dígase demonio. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que Seir implica demonio, porque de ahí viene la palabra de macho cabrío, demonio. Entonces, ¿a dónde fue a vivir Esaú? Al monte de Seir, al monte de los machos cabríos, al monte de los demonios. Ahí es donde fue a vivir Esaú, al monte de los machos cabríos, monte de Seir, monte de los demonios. Monte de los faunos, monte de los vellosos o ásperos. Fíjese qué irónico. Que de por sí ya él anatómicamente pues, estaba velloso, áspero, por la gran cantidad de vello que tenía. Entonces, pues esto es muy interesante, todas estas implicaciones. Entonces, Esaú se va a vivir al monte de los demonios. Y Esaú es Edón. Aquí dice, también una representación de la humanidad. Entonces quiere decir que si usamos la figura, Edón representa la humanidad, pues también, y en Edón está el monte de los demonios. Quiere decir que pues hay una grande injerencia en la humanidad de demonios. Bueno, y aquí está. Ahí es a donde fue a vivir Esaú, monte de Seir, monte de los demonios. Monte de los demonios. Ahora, ¿por qué es interesante? ¿Y qué tiene que ver esta genealogía de Saúl? Porque voy a seguir leyendo la genealogía. Génesis 36:15. Aquí dice, estos son los jefes dentro de los hijos de Saúl. Los hijos de Elifaz, primogénito de Saúl, son el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Cefo y el jefe Cenas. El jefe Coré, el jefe Gatán y el jefe Amalek. Estos son los jefes que descendieron de Elifaz, un hijo de Esaú, en la tierra de Edom, que son los hijos de Ad. Luego, y estos son los hijos de Recuel, hijo de Esaú, el jefe Nahat, el jefe Sera, el jefe Sama, el jefe Misa, y estos son los jefes que descendieron de Reuel en la tierra de Edom, que son los hijos de Basemat, mujer de Saúl. Y fíjense que nunca se menciona el nombre de los esposos. Interesante. Y seguimos. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Saúl, el jefe Jeus, el jefe Jalam, el jefe Coré. Y estos son los jefes que descendieron de Aholihama, mujer de Saúl, hija de Ana. Y ya termina este texto donde dice, estos fueron los hijos de Saúl, es decir, Edón y estos sus jefes. Bueno, y aquí está la palabra que se utiliza para jefe, aluf. De hecho, aquí le puse en rojo todas las veces que aparece la palabra jefe, aluf, familiar, amigo, gentil, buey, cacique, amigo, buey, capitán, caudillo, compañero, guía, guiador, jefe, mando, aluf.
que normalmente pues aquí traducen jefe. Bueno, ¿por qué es interesante? ¿Por qué es interesante? Porque resulta ser, aquí yo lo que estoy leyendo es la Biblia de las Américas, y la gran mayoría ponen jefe, jefe. Ujú. Pero, y aquí están las descendencias, aquí está. Pero hay algo interesante, que algunas versiones, y si le hablo de la Reina Valera 1865, no pone la palabra jefe, no pone la palabra jefe, sino pone la palabra duque, duques. Así lo pone la Reina Valera 1865, duques, que duques, pues es uno de los grados nobiliarios dentro de una nobleza real, de una casa real, de la realeza, que son los que están por debajito de los reyes, reinas o príncipes, duque, y que por ciertamente en el Ars Goetia es la mayoría, son 23 duques. Uh-huh. Y es interesante porque en la Reina Valera 1865, en lugar de poner jefe, de acuerdo a la traducción, ponen duque. Y bueno, ¿y por qué ponen duque? Porque se entiende que la palabra duque viene de guiar, el que guía. La palabra duque, según la etimología, significa el que guía, el que dirige. Y bueno, y aquí está, dentro de la definición aluf, aquí está guía. Pues es el que guía, el que te va llevando, el que te va conduciendo. Eso es un duque, de acuerdo a la etimología. Entonces, por eso, la Reina Valera 65 pone duque. Y dice aquí, Reina Valera 1865, estos son los duques de los hijos de Saúl, los hijos de Elifaz, primogénito de Saúl, el duque de Temán, el duque Omar, el duque Cefo, el duque Cenés, el duque Coré, el duque Gatán y el duque Amalek. Estos son los duques de Elifaz en la tierra de Edom, y estos son los hijos de Ada, y estos son los hijos de Rehuel, hijo de Saúl, el duque Nahat, el duque Sara, el duque Sama, el duque Mesa. Y estos son los duques que salieron de Rehuel en la tierra de Edom, y son los hijos de Basebat, mujer de Esaú. Y los últimos, que son los de Olibama, estos son los hijos de Olibama, mujer de Saúl, el duque Jeus, el duque Gelón, el duque Coré, y estos son los duques que salieron de Olibama, mujer de Saúl. Y estos son todos los duques de Edom. Fíjate qué irónico, qué irónico. ¿Por qué? Porque ponen la palabra duque en lugar de jefe. Y qué interesante, porque cuando yo voy al Ars Gotia, en el infierno, de acuerdo a los rangos de nobleza o nobiliarios, hay tantos reyes, hay tantos príncipes, hay tantos presidentes, hay tantos marqueses, etcétera, etcétera, y la mayoría son duques, duque Ágares, duque Balefar, duque Barbatos, duque Fusión, eh, duque Elijos, duque Separ, duque Batín, duque Sayos, etcétera, etcétera, duque Gremor, duque Dantalión, etcétera, etcétera. Entonces, qué interesante, porque ponen duques, y lo que me llama muchísimo la atención, que se dice que Saúl fue a vivir o habitar en el monte de Seir, el monte de los demonios. Ahí es donde fue a habitar Esaú, al monte de Seir, dígase monte de los demonios, dígase monte de los machos cabríos. Y qué interesante, porque a partir de ahí viene la descendencia de tres mujeres, ajá, de tres mujeres que son, en este caso, Adad, Basemat y Olibama. Y es interesante porque de la descendencia de tres mujeres, que no se mencionan a los varones, se mencionan a los jefes subsecuentes, las descendencias, pero les dan el nombre de duques.
en la Reina Valera 1865. Y uno dice, ah, caray. Y los duques, pues son dentro de los que aparecen en, la, en, el, en, la, en los títulos o de los 72 demonios de Lars Gotia. Y yo me pregunto, bueno, ¿será que a los que tradujeron la Reina Valera, la versión 1865, algo intuyeron, algo pensaron, algo les inspiró, porque dijeron, oye, ¿ya te dices cuenta? O sea, estoy pensando en voz alta. Fíjate que Esaú fue a vivir a Seir, allí habitó, y resulta ser que Seir, pues es demonio, macho cabrío, y ahí es donde fue este Esaú al monte de los demonios. Pues, ¿sabes qué? En lugar de poner jefe, vamos a poner duques, porque los duques son representación de los 23 que están dentro de los rangos de autoridad de nobleza real o de nobleza infernal, mejor dicho, en el infierno, según el libro El Ars Gotia, que supuestamente escribió Salomón. Entonces es muy, muy irónico, muy curioso, muy irónico esta situación. Ahora, y todavía más, porque cuando yo te hablo de jefe, te había dicho, en este pasaje ponen aluf, aluf. Pero, por ejemplo, cuando se habla de jefes, los jefes de casas paternas, en alusión al pueblo de Israel, los jefes de casas paternas de Rubén, de Zabulón, de Neftalí, de Gad, de Aser, de Judá, etcétera, 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 no usan esa palabra aluf. Esta no. Allá ponen una que es más conocida, que es Rosh, cabeza, jefe. Estos son los jefes de las casas paternas de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Hanoch, Falú, Jezrón y Carmi. Y estas son las familias de Rubén y los hijos de Simeón, Gemuel, Jazmín, Ohad, etcétera, etcétera. Y cuando tú lees la genealogía, los jefes de casas paternas en este caso Simón, de Rubén, de Simeón, de Neftalí, de Aser, de Gad, de Aser, de todos ellos usan la palabra Rosh, que significa cabeza. Literalmente significa cabeza, la traducción principal. Entonces, estas son las cabezas de las casas paternas. Y es interesante porque ahí sí no, aquí no utilizan la palabra a semejanza de lo que hacen con respecto de la descendencia de Saúl, que utilizan la palabra aluf y que algunas versiones, sobre todo la Reina Valera 1865, la traduce como duques, duques, y que son de los rangos que aparecen dentro esta, ¿cómo se llama? De los 72 demonios que aparecen en el infierno, que son 23 duques. Y uno dice, que esto es irónico. Y concuerda muy bien, porque al final Esaú pues fue a dar al monte de los demonios con tres mujeres que no se mencionan varón, y de ahí viene la descendencia de Saúl y se les dice duques de acuerdo a la Reina Valera 1865. Entonces al final está muy claro, estos son duques del monte de Seir, porque ahí se desarrollaron, ahí crecieron en la región de Seir, donde está el monte de Seir. Estos son duques de la región de Seir. Dicho de otra manera, son duques de la región de los demonios, son duques de la región de los machos cabríos, son duques que están ahí, literal, literal. Son duques de la región de Seir, son duques de la región de los demonios, son duques de los machos cabríos. Como que si el monte de Seir o el monte de los demonios fuera una pequeña extensión del infierno hacia arriba. ¿Qué tenía esa región? ¿Por qué le pusieron Seir? ¿Por qué le pusieron Seir?
¿Quién le puso ese nombre? Había un personaje que se llamaba Seir. Uh-huh. ¿Qué característica tenía esa región que de alguna manera provocó eso? Ahora, otro dato interesante. Cuando hablamos del manto bello, de la característica de Saúl que estaba de bello y que con ese mismo lo engañaron a él con una piel de cabras vellosa, que le robaron la primogenitura a este Jacob en contubernio con su mamá y que le prepararon un guiso y le hicieron creer a este, ¿cómo se llama? A su padre, pues que era este Esaú, y que vino de la casa y le preparó el guiso y luego se puso las pieles de Saúl, este Jacob, y se puso la piel de cabra. Dice aquí, y Jacob dijo a su madre Rebeca, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizá mi padre me palpe y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelos. Y total, engañaron a este Isaac, el papá de Jacob y de Saúl, lo engañaron por completo, le vieron la cara, entró en contubernio Rebeca con su hijo para robarle la primogenitura y la bendición de la primogenitura a este Esaú y dársela a Jacob. Y así fue como fue bendecido este Jacob, con una mentira, con un robo, con un engaño, con un suplanto. Que de por cierto eso significa Jacob, engañador, suplantador. Uh-huh. Y es interesante porque recuerdo el pasaje de la mujer samaritana cuando dice que era la hora sexta y llegó este Jesús a la hora sexta, como las 12 del día, y llegó cansado y le pidió de beber a la mujer samaritana que estaba sacando agua del pozo de Jacob. Agua del pozo de Jacob. ¿Y por qué es interesante? Porque cuando tú lees todo el texto, jamás Jesucristo tomó de esa agua. Ajá. Porque ahí viene, ahí se desarrolla el diálogo, como tú siendo judío me pides de beber, que yo soy samaritana, tú que no sabes que entre judíos y samaritanos no nos llevamos, etcétera, etcétera. Pero al final, Jesucristo no bebió del agua del pozo de Jacob, no vivió del agua del pozo de Jacob. Y le dice, si tú supieras quién te pide de beber, al contrario, tú a él le pedirías agua viva. ¿Por qué? Porque ese pozo representa el agua del engaño, el pozo del engaño, el pozo del suplanto, el pozo de la mentira, el pozo de la injuria, el pozo del mundo, porque el mundo es lo que te da engaño, mentira, injuria. Y es donde vive todo donde bebe todo el mundo. La samaritana representa a aquellos que no han entregado su vida a Cristo, que es el mundo que no ha entregado su vida a Cristo y bebe del pozo de la mentira, del pozo del engaño. ¿Y quién es el príncipe de mentira, el príncipe del engaño? Pues es Satanás, porque es el quien controla el mundo, porque dice la escritura que a él le dieron todos los reinos del mundo. Y entonces, ¿de qué bebe el mundo? Pues del pozo de la mentira, del engaño, de Satanás. Y entonces por eso ahí en ese pasaje Jesucristo no bebe del pozo de Jacob, porque es un engañador. Y para poder engañar se puso una piel de cabra vellosa. Dice Zacarías capítulo 13, versículo 4. También sucederá aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profetice y no se vestirán el manto de pelo para engañar. Manto de pelo, manto velloso que se puso a Jacob para engañar a su padre. Bello o velloso que representa a las cabras o a los demonios, porque son padres de mentira. Satanás es padre de mentira. Son machos cabríos, son demonios. Y ahí están las mentiras, los engaños. Y es ahí a donde se fue a vivir Esaú. Qué interesante. Al monte de Seir, al monte de los demonios. Y es ahí donde está la realeza, los rangos, jerarquías
de los demonios que se dejaron ver en sus descendientes de Saúl, los duques. Duque Nahat, Duque Sara, Duque Sama, Duque Mesa, Duque Gelón, Duque Coré, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate qué increíble. Y aparte hay otra ironía. De acuerdo a los escritos talmúdicos de la Kabbalah, etcétera, etcétera, hay 72 nombres con los cuales se representa a Dios o los 72 nombres de Dios. Y aquí están los 72 nombres de Dios. Fíjate qué curioso, ¿no? El uno, Behúa, Yeliel, Sitael, Elemía, Mashashía, Lejalel, Ajaía, Cajetel, Casayel, etcétera, 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 etcétera. Aquí están 72 representaciones del nombre de Dios. Esto ya es una ironía, una curiosidad, porque coincide con los 72 demonios del libro que menciona Salomón, el Ashwotia, donde están los rangos y jerarquías del infierno. 72 demonios que supuestamente podía controlar Salomón con sus artes mágicas, con sus hechizos, con sus brujerías, con su anillo, más aparte, pues las legiones que estaban al cargo de estos principales demonios. Que al final, pues yo pregunto, ¿y quiénes estarán a cargo y arriba y bajo control de las monarquías europeas? Del Reino de España, de Bélgica, de Dinamarca, de Luxemburgo, de Noruega, de Países Bajos, Holanda, de Suecia, de Gran Bretaña, Liechtenstein, de Mónaco. Yo me pregunto, ¿quiénes estarán detrás de esas casas reales? Porque si te recuerdas lo que vimos hace poco, estas casas reales, pues ahí se vinieron a incrustar la nobleza negra veneciana, también se vino a incrustar los házaros, que los házaros son los judíos que no son judíos, sino que son sinagoga de Satanás, ¿no? Entonces esta nobleza, las casas reales, ya cuando empezamos a analizar la historia, los que están detrás de estas casas reales, de estas monarquías, están la nobleza negra veneciana, que es dentro del escalafón, son los que están más, ya están muy arriba, están los házaros, etcétera, etcétera, que los házaros pues vienen de dos linajes, que son los linajes papales y los fenicios, etcétera, etcétera, pero al final pues me estoy dando cuenta que los que están detrás de todas estas casas reales, estos linajes, pues son entidades demoníacas. Porque de la misma manera que se organizan las casas reales, sus reyes, sus príncipes, sus duques, sus marqueses, sus condes, sus varones, etcétera, etcétera, pues a semejanza se hace en el infierno, de acuerdo a lo que dice el libro de Ashgotia, que viene de Salomón. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes están detrás de estas casas reales? Aparentemente aquí se ven muy buenos, muy sanos, muy bonitos, muy nobles aparentemente, pero hay una corrupción y una podredumbre moral y espiritual detrás de todo esto. Y son entidades demoníacas. Amén y amén.